Hola, queridos amigos del canal, espero estén disfrutando de su día de domingo. Miren, hoy les quiero hablar de algo que he encontrado hoy en el Jerusalem Post. Es un artículo, la opinión de un señor que se llama David Weinberg. Em, Les he hecho un resumen y quiero ir muy rápido porque es un poquito largo, pero yo creo que vale la pena. Y este señor habla de que el mundo occidental quiere mantener a Israel débil. El presidente de Francia, el señor Emmanuel Macron, le dijo de manera muy sucinta esta semana al afirmar que Israel tiene derecho a defenderse, pero dentro de lo proporcionado. Cuidado con el discurso diplomático occidental que se desarrolla en Nueva York y en París y otros lugares que consideran a Israel un problema global porque se ha vuelto demasiado fuerte, demasiado hegemónico en sus ambiciones y demasiado agresivo en sus acciones militares, demasiado dominante en el restablecimiento de la situación estratégica regional, demasiado exitoso en su defensa. En cambio, Occidente debería tener en cuenta a Israel, es decir, restringirlo, limitarlo, acorralarlo y humillarlo. Todo esto parece corregir la actual asimetría de poder en Oriente Medio. Repito, un exceso de poder israelí en contraposición, por ejemplo, al poder iraní y turco. Una situación que tarde o temprano conducirá a más confrontación, violencia y terrorismo. En otras palabras, no se debe permitir que Israel gane tanto. Esto sería perjudicial para los intereses estadounidenses y occidentales. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, le dijo muy sucintamente esta semana al afirmar que Israel tiene derecho a defenderse, pero dentro de una proporción, cualquiera que sean las proporciones limitadas con las que él se sienta cómodo, se supone. Sus funcionarios, los franceses, luego reafirmaron rápidamente la necesidad de fortalecer la autoridad palestina, reconstruir Gaza y avanzar hacia un Estado palestino, al tiempo que instaron la retirada militar israelí de Siria, del Líbano y de Gaza. Y la Unión Europea, escuchen esto, anunció 1.800 millones de dólares en una nueva financiación para la autoridad palestina durante los próximos 3 años. Miren, el hecho de que Macron y la izquierda política de Occidente no hayan aprendido nada de los ataques israelíes del 7 de octubre de 2023 y del apoyo de Mahmoud Abbas a ellos es decepcionante, pero no sorprendente. Lo que resulta más desalentador e incluso indignante es el intento de deslegitimar la doctrina de defensa de Israel, reafirmada por Israel, de reducir preventivamente las capacidades y amenazas enemigas. Esto incluye operaciones de las fuerzas de defensa de Israel contra Hamas en Gaza, Hezbollah en el Líbano y diversas fuerzas yihadistas e iraníes en Siria y enclaves terroristas en Judea y Samaria, incluyendo una presencia militar israelí a largo plazo en las fronteras anteriores. Ataques contra Irán también, pero no, eso no es aceptable para el señor Macron ni para otros occidentales tan preocupados por la seguridad regional. Israel no puede ser tan poderoso y controlador, tan provocador. Hay que someterlo bajo la tutela de un occidente responsable. Es el peligroso discurso que advierte sobre el exceso de poder israelí encontró su expresión más destacada esta semana, presten atención, en un artículo de opinión en el New York Times, escrito por dos expertos en Medio Oriente de la era de Oslo que sirvieron de administraciones demócratas.
Se llaman Aaron David Miller y Steve Simon. Estos expertos estadounidenses son bien conocidos en Israel y no se encuentran entre sus críticos más feroces. Sin embargo, ahora optan por menospreciar a Israel como una potencia hegemónica, problemática en Oriente Medio, a la que hay que tener en cuenta y que Washington debe presionar para que cede y se retire. Israel, insinúan, debe dejar de lado sus intereses particulares para lograr un equilibrio de intereses estadounidenses. Los israelíes han roto el círculo de oposición entre Hamas y Hezbollah y han revelado la vulnerabilidad y debilidad de su patrón en Teherán, al tiempo que degradan las defensas aéreas y la producción de misiles de Irán. Pero inmediatamente proceden a explicar que tal hegemonía israelí, un término muy peyorativo, es incómoda, choca con los intereses estadounidenses. Para ello, culpan a Israel de todo lo malo que ocurre en Oriente Medio, desde las rivalidades internas libanesas, sirias e iraquíes, hasta las dificultades de Estados Unidos para alcanzar grandes acuerdos con Arabia Saudita e Irán. Para restablecer una sana simetría de poder en Oriente Medio, sea lo que sea que eso signifique, se debe presionar particularmente al primer ministro Benjamin Netanyahu y a su coalición de extrema derecha. Hay que obligar a Netanyahu, eh, hay que obligarlo y llegar a acuerdos como volver a unirse a la autoridad palestina y retirarse. Así de simple, de retirarse de todos los frentes de batalla para convertir el dominio militar israelí en supuestos acuerdos y acuerdos más estables. Los señores Miller y Simon, que les comenté antes, estos periodistas admiten que la respuesta de Israel a los ataques terroristas de Hamas desde 2023 ha alterado fundamentalmente el equilibrio de poder en Oriente Medio de una manera no visto desde la guerra árabe-israelí de 1967. Y al principio casi aprecian lo gran logro que es. Los israelíes han roto el círculo de oposición entre Hamas y Hezbollah y han revelado la vulnerabilidad y debilidad de su patrón Teherán, al tiempo que degradan las defensas aéreas y la producción de misiles de Irán. Pero inmediatamente proceden a explicar que tal hegemonía israelí es incómoda, choca con los intereses de Estados Unidos. Para ello, insisto, culpan a Israel de todo lo malo que ocurre en Oriente Medio, desde las rivalidades internas libanesas, sirias e iraquíes, hasta las dificultades de Estados Unidos para alcanzar grandes acuerdos, como he comentado, con Arabia Saudita e Irán. Miller y Simón no tienen nada que decir sobre poner fin a las amenazas iraníes y de otros países sirios contra Israel, ni sobre detener el contrabando de armas iraníes a Hezbollah a través de Siria. Tampoco tienen nada que decir sobre las amenazas de destrucción de Israel que provienen del líder islamista radical y abiertamente antisemita Tayyip Erdogan de Turquía, cuyas ambiciones incluyen absorber Siria y lanzar ataques contra Israel desde allí. ¿Alguien dijo hegemónico? Se tiene la sensación de que estos dos expertos priorizan el regreso de Siria a sus imponentes bases militares en las alturas del Monte Hermón, en la antigua frontera con Israel, antes de que la seguridad y la paz a largo plazo para Israel. Se tiene la sensación de que prefieren una región liderada por puentes este-oeste, como Turquía, Qatar y Egipto, antes que una región estabilizada por el abrumador poder militar israelí
y liderada por Israel y sus países socios del Acuerdo de Abraham. El sentimiento común expresado por estos ciudadanos europeos y estadounidenses de la vieja guardia es el anhelo de volver a los buenos tiempos de las estrategias sensatas, como las trazadas por el exsecretario de Estado estadounidense Anthony Blinken para fomentar la seguridad, la gobernanza eficaz y la reconstrucción. El aroma que emana de estos ciudadanos europeos y estadounidenses de la vieja guardia es antipatía hacia Israel. Simplemente no tolera un Israel fuerte. En lugar de abrazar a Israel, la única democracia en Medio Oriente, el único país que constantemente ha comprometido la paz en Medio Oriente y el único verdadero aliado de Estados Unidos en el Oriente Medio, como una potencia regional positiva y proactiva que está transformando Medio Oriente para mejor, lo calumnian llamándolo un causante de problemas o algo peor. Así es el lugar para explicar por qué Israel ya no considera que un gobierno eficaz y la construcción que implica, por ejemplo, derechos de miles de millones de dólares y euros adicionales a la autoridad palestina, o acuerdos diplomáticos débiles como los acuerdos blandos con Siria e Irán, o un acuerdo con Arabia Saudita sobre energía nuclear civil, que Miller y Simon, por supuesto que respaldan, sean una política de seguridad suficiente. En consecuencia, durante los últimos 18 meses, Israel ha buscado un mejor equilibrio entre la diplomacia y el uso de la fuerza para prevenir y neutralizar las amenazas enemigas. Israel debe y seguirá empleando ataques feroces, abrumadores y sorpresivos contra activos y bastiones enemigos. Israel necesita mantener a sus enemigos fuera de sus bases con explosiones de Vipers y ataques aéreos antibúnker, incluso contra hospitales y escuelas donde el enemigo se esconde y esconde sus arsenales y cuarteles terroristas. En fin, señores, igual quiere ser temido y si militarmente dominante, no amado. Y también sabe que sus vecinos solo buscarán una verdadera alianza con Israel cuando sea fuerte. Por lo tanto, Israel ya no puede aceptar políticas que enfaticen el tranquilidad por tranquilidad o la moderación porque esto permite al enemigo desarrollar sus capacidades de ataque, perdón, bajo la apariencia de un respiro diplomático, lo que Miller y Simon llaman equivocadamente estabilidad. Esta es la nueva era. Israel pretende proyectar su fuerza para neutralizar definitivamente sus adversarios y, al hacerlo, liderar la región reuniendo una coalición de naciones verdaderamente pacifistas. Sí, para estabilizar verdaderamente la región, pero no recurriendo a modelos diplomáticos trillados y fórmulas fallidas que resuman debilidad. En fin, esto es lo que a mí, cuando lo he visto y cuando les estoy haciendo este resumen, se me pusieron los vellos de punta al ver esto. Se me pusieron los vellos de punta de cómo Occidente está empezando a actuar otra vez de la misma forma absurda que actuó antes de el 7 de octubre. Por consiguiente, esto es algo que hay que tener muy en cuenta y ver cómo Israel puede defenderse de estos pensamientos y acciones occidentales y, por qué no decirlo, también de Estados Unidos. En fin, nada más por el día de hoy. Me resultaba interesante contarles esto para que ustedes lo sepan también.
Mi nombre es Marcos Barchilón, les hablo desde Israel para LTV.